En este momento vamos a enfocarnos exclusivamente a los ingresos, deducciones, esta primera parte, para efectos de analizar cada concepto, analizar el tema de los ingresos es el primer elemento para determinar el ISR de las personas morales. El ingreso es una de las preguntas que me han hecho. ¿Qué es el ingreso? ¿Qué grava? Porque yo he visto en la práctica, dice el contribuyente, que la autoridad grava los depósitos bancarios. Aquí miren, digo, tocando el tema, por ahí hace un par de semanas le llega una auditoría a uno de los contribuyentes, personas morales, y resulta que la autoridad fiscal le quiere presumir el depósito bancario como ingreso. La pregunta sería, ¿es válido que un depósito bancario se considere como tal? Aquí hay una tesis que está en su material, que me permití incluir en el material. Menciona que todo depósito bancario, todo depósito que se haga a la cuenta bancaria de un contribuyente, podrá tomarse como válido para determinar la base y así determinar el ISR correspondiente. La pregunta sería, ¿es correcto que la autoridad considere ese depósito bancario como ingreso? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros operaciones en las cuales puede ser que el contribuyente me deposite y no quiere factura? Depósitos que no tenemos identificados, depósitos de extranjeros, depósitos por un anticipo de clientes, depósito porque es un gasto por cuenta de tercero, depósito porque es un préstamo. Entonces, aquí la sugerencia, la recomendación, básicamente es documentar el depósito a la cuenta bancaria. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el origen de ese depósito que está haciendo el cliente o una persona distinta al cliente, verdad? Tendríamos que documentar. Aquí la primera pregunta que surge es, ¿qué grava el ISR? ¿Por qué se paga ISR? Son de las preguntas esenciales que nos hacemos, ¿verdad? En ese sentido, voy a analizar la ley fiscal. Vamos a compartir en este momento la agenda fiscal para saber qué grava el ISR, si es correcto que la autoridad me quiera presumir como ingreso, básicamente el ingreso o el depósito bancario, ¿verdad? El depósito a la cuenta bancaria. Para esto nos tenemos que remitir al artículo primero de la ley de renta para saber o para conocer el concepto. ¿Qué grava? Vamos a encontrar aquí el artículo primero en donde nos menciona qué grava el ISR. Es importante que la persona moral sepa y con esto nosotros no vamos a tener problemas con la autoridad fiscal. ¿Por qué se los comparto y por qué se los comento? Porque es una de las principales revisiones por parte de la autoridad. Hoy en día, el facturar electrónicamente, la autoridad lo primero que dice es ingreso, porque eres persona moral. Al ser persona moral, régimen general de ley, lo sabe porque dice en la factura tipo de régimen. Si tú revisas la factura, dice tipo de régimen, régimen general de ley. La autoridad presume que al momento de facturar electrónicamente ya generaste un ingreso, aunque la factura diga PPD 99. ¿Por qué? Porque en ese sentido, al momento de emitir una factura electrónica, ya se genera el ingreso en materia fiscal, pero no es tanto por la factura electrónica. Les quiero decir esto, compartir este punto, porque en la práctica mucha gente dice, con que se facture, con que no se facture ya no hay ingreso. No, a ver, aquí no es tanto si se factura o no se factura. El comprobante fiscal es un documento para que la autoridad me determine un ingreso, ¿sí? Pero no significa que la factura electrónica determine el ingreso, no. Es un elemento, es un medio únicamente para la autoridad, no significa que haya ingreso. Aquí lo principal es este artículo. Vean lo que dice el artículo primero. Las personas físicas y las personas morales están obligadas a pagar el ISR. Aquí está lo interesante del punto
que por eso la autoridad nos quiere presumir ingreso, todo depósito bancario. Ahorita regreso al tema del depósito bancario, porque es una tesis aislada. Es una tesis aislada en donde la autoridad se está basando para revisar y dice, mira, este depósito se considera ingreso. Con base a la tesis, yo puedo hacer mención, así que la puedo utilizar, ¿verdad? A mi favor. Vean qué dice entonces, la persona física, la moral, me interesa la moral, está obligada a pagar ISR en los siguientes casos. Vamos a analizar la fracción primera, que es la que me interesa, que es parte de nuestro módulo. Las residentes en México. Esta persona moral es residente en territorio nacional, me queda clarísimo. Una vez que se analice el tema de residencia, una vez que ya te quedó claro la parte de residencia, en ese sentido dice, oye, eres residente en territorio nacional, estás en Puebla, estás en Chiapas, estás en la Ciudad de México, eres residente en territorio nacional, pero no es porque tenga mi domicilio fiscal, ¿verdad? Residencia va más allá, el Código Fiscal así lo determina. Si tú analizas el artículo en ese sentido, vean, el Código Fiscal de la Federación, si tú te vas al noveno de la ley del Código Fiscal de la Federación, noveno, aquí lo tenemos, noveno a mano derecha, miren, dice, noveno, se consideran residentes en territorio nacional, y básicamente ahí te dice, en el caso de la fracción segunda, te dice que se considera residente. Dice, la persona moral que haya establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, no tanto por el domicilio fiscal, ¿verdad? No, va por el tema de la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Eso es muy importantísimo en materia fiscal, y el reglamento del Código Fiscal de la Federación define qué se considera, en este caso, qué se considera cuándo se considera que una persona moral ha establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Dice aquí, cuando en territorio nacional esté el lugar, en la Ciudad de México, perfecto, en el que se encuentre la o las personas que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación, administración de la persona moral y de las actividades que ella realiza. Entonces ahí nos define qué se considera o cuándo se considera que la persona moral en México ha establecido la administración principal del negocio. Ya nos define aquí, por lo tanto, es importante tener conocimiento de este punto. Dice, las residentes en México, con base a lo que ya vimos, dice, y esto es lo principal respecto de todos, no solamente en territorio nacional, si se tiene en el extranjero también. El tema aquí sería ingreso. Dice ingreso. Por eso es que hemos escuchado, ¿qué grava? Renta, ingreso. ¿Qué grava? El ISR, básicamente todo el ingreso, cualquiera que sea la ubicación, dice aquí, de la fuente de riqueza de donde proceda. No me interesa de dónde proceda, o sea, tanto nacional como extranjero, pero todo el ingreso básicamente se grava para ISR. Así que el tema principal en renta sería el ingreso. Ahora la pregunta sería, ¿qué se considera ingreso? ¿Qué es ingreso para la autoridad fiscal? La autoridad fiscal hoy en día presume ingreso todo. El depósito bancario, el faltante de los inventarios, una recuperación de seguro, básicamente un depósito por gasto por cuenta de terceros y no se compruebe con un comprobante fiscal, porque hay que tener mucho cuidado. Voy a regresar a la tesis, ya con base a lo que leímos. Si tú le das lectura a esta tesis aislada, que la tienen en el material, aquí está, corresponde una publicación del 13 de enero de 2017, nos dice básicamente que todo depósito bancario se puede tomar, podrán, no es que ya
se tome como válido. Es una posibilidad de que se tome como base para ISR y por lo tanto tengas que pagar el impuesto sobre la renta. Es una posibilidad. ¿Esto qué significa? Que la autoridad fiscal hoy en día en las auditorías, lo primero que dice, a ver, si no me demuestras este depósito bancario, de dónde proviene el origen, te lo presumo ingreso. Y para esto necesito documentarlo. Y necesito contratos que tengan fecha cierta. Necesito la documentación con comprobantes que demuestren que existen las personas, que existió la operación. Vamos a comprobar que realmente sea un verdadero préstamo bancario. A ver, ¿es del banco? ¿Qué banco? Bancomer. Ah, ok. Vamos a revisar el tipo de contrato, las cláusulas, cuál es la tasa de interés, cómo fue el medio de depósito, a través de qué transferencia, ok, perfecto, a cuántos meses, cuántos años vas a pagar ese préstamo, para qué te va a servir el préstamo. Son preguntas básicas que la autoridad hace para efectos de demostrar que lo que te depositó el banco es un préstamo, un verdadero préstamo. Por lo tanto, no se va a gravar. Tomando como parte ese criterio que tiene la autoridad fiscal, sí sería importante entonces determinar cuáles son los ingresos de una persona moral. En la práctica hemos tenido ingresos que no se acumulan. Muchas personas morales por ahí acumulan lo que venden, ¿verdad? De mercancía. Oye, vendí, soy una zapatería. La venta de zapato es ingreso. Punto y aparte. A ver, hay que tener mucho cuidado. El primer elemento, ya lo comenté, es el ingreso. Y dice que se acumule. ¿Por qué es importante este punto? Porque sí estoy de acuerdo que grave el ingreso, pero la propia ley de renta te dirá que tienes que acumular. A eso quiero llegar. La propia ley de renta te dirá qué se acumula, qué no se acumula. Aunque sea ingreso, le quita el gravamen, puede ser que esté exento. Esto es muy importante. A pesar de que la ley de renta lo determina como ingreso, la propia ley le puede quitar el gravamen. La propia ley te puede decir que no se acumule. Eso es lo que vamos a revisar. Entonces, para esto nos tenemos que remitir al artículo 16. Voy aquí directo a la agenda fiscal, por favor, para tener los fundamentos legales en el caso de una persona moral. Dice, persona moral, es importante tener los fundamentos claros, porque con esto nosotros vamos a hacer, ¿cómo se dice? Vamos a hacerle frente a la autoridad para comentar a la autoridad, ¿sabes qué? Esto no es ingreso. Vean lo que nos dice el artículo 16. La persona moral, ahora sí me voy al tema de los ingresos que deben acumularse. O sea, ya me quedó claro que el ingreso, sí, pero la pregunta sería, ¿cuáles son los ingresos? Dice aquí, la persona moral residente en territorio nacional, otra vez con la residencia. Es muy importante, por favor, amigos, la residencia en el país para efectos de estar obligado a pagar ISR. Entonces dice, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos. Ahora sí dice la totalidad, pero ahora sí ya me aclara. En efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. ¿Qué está diciendo? Oye, me pagaron en efectivo. Esto pasa mucho en la práctica, ¿verdad? De repente viene el cliente y me paga en efectivo. Cuando digo cliente es porque me compró un bien. Viene y me paga en efectivo. ¿No quiere factura? Ah, bueno, entonces no hay que acumular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me pidió factura. A ver, muy importante, por favor, pida o no pida factura, yo tengo la obligación de acumular. Si es por la venta de zapato, viene un cliente y me compra un par de zapatos, un cliente, oye, quiero un par de zapatos y no me pide el comprobante fiscal, no significa que no tenga que acumular. La propia ley de renta dice claramente que en efectivo, oye, no entregué factura. Bueno, eso no quiere decir que no tenga que acumular el ingreso. Si es importante que exista la obligación de hacer una factura,
Eso es diferente, porque hay que hacer la factura electrónica con RFC genérico. Aquí es muy importante el tema, voy a regresar, porque nos dice en efectivo, en bienes, puede ser que no tenga para pagarte. ¿Cuántas veces en la práctica hay clientes que pagan con bienes? O sea, no precisamente con efectivo, no precisamente con con una transferencia electrónica de fondos, ¿no? De repente, oye, te pago con un carro, te pago con un computadora, te pago con mercancías que yo vendo, no tengo para pagarte. ¿Es válido? Sí es válido en materia fiscal. Vean lo que dice aquí, en servicio también, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Muy importante cuando dice de cualquier otro tipo, no me interesa, dice la autoridad fiscal. Permítame un momento, por favor. No me interesa, dice la autoridad, si te pagó, fue un crédito también. O sea, la autoridad aquí en ese sentido hace valer el artículo 16 de la ley de renta. Dice, seguimos con la lectura de la ley. Esto lo tienen en su material, aquí está. Aquí lo puse, aquí puse el fundamento de qué grava, el concepto de ingresos de carácter amplio, incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente. Algo que me han preguntado y cuestionado, oye, Victorio, ¿qué grava entonces el ISR? El ingreso, todo lo que marque la ley de renta como ingreso, así les digo. Sin embargo, ese ingreso, pregúntate, ¿incrementó el patrimonio? Así les digo, positivamente. Esto me ayuda mucho. Esa es la parte que yo con los clientes siempre, para efecto de que quede muy claro. El cliente te anda preguntando, oye, ¿qué grava renta? Yo le digo, el ingreso, todo aquello que marque la ley de renta como tal. Sin embargo, pregúntate, si eso que recibiste incrementa, modifica positivamente el patrimonio. Miren, esto es muy importante, esto les va a ayudar muchísimo. Dice, modifique, aquí está, positivamente el patrimonio del contribuyente. Pregúntate, ¿lo que entró a la cuenta bancaria incrementa positivamente tu patrimonio? Si es, la respuesta es sí, se tiene que gravar de principio. De principio, habría que analizar si no hay algo que lo libere. Por ejemplo, voy a poner un caso, y esto es muy importante en la materia fiscal, los estímulos fiscales. Es una de las preguntas que me hacen los contribuyentes, los empresarios. Oye, recibí por parte del gobierno un estímulo fiscal. Fue un depósito a la cuenta bancaria. ¿Se tiene que gravar? Esa es una de las preguntas. Pregúntate, a ver, yo te preguntaría, ¿eso que recibiste modifica positivamente tu patrimonio? Es decir, ¿lo incrementa? Porque puede existir una modificación negativa, puede existir una modificación positiva de tu patrimonio. La pregunta ¿es positiva o es negativa? Es positiva, modificó, aumentó la cuenta bancaria de la empresa, porque fue un depósito a la cuenta del contribuyente, de una persona moral. ¿Y por qué se los comparto? Porque vean lo que dice aquí, está en su material, más adelante, aquí lo tengo, aquí está. Dice, tampoco se considera ingreso acumulable, no es ingreso acumulable los apoyos económicos o monetarios que recibe el contribuyente a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la federación o de la entidad federativa. Si es un apoyo que recibió de este contribuyente porque está en los programas que tiene el gobierno, no se consideran como tal. Sin embargo, para que no sea ingreso, debo cumplir una serie de requisitos, que se encuentre aquí el programa, cuente con un padrón de beneficiarios. El recurso sea a través de transferencia, no puede ser en efectivo. El beneficiario tenga opinión positiva, por acá también lo marca, miren, que por acá opinión favorable por parte de la autoridad.
que cumpla con todas las obligaciones que establece el programa. Vean los requisitos que me marca básicamente la ley de renta. Sin embargo, si no se cumple con uno de ellos, sí se considera ingreso. Ahora, hay estímulos, voy a poner otro ejemplo, un estímulo fiscal. Este es un estímulo, un apoyo económico por parte del gobierno que está en los programas. Oye, Victorio, pero no es ese. Es un estímulo de casetas. Soy persona moral y soy transportista, sector público, tengo permiso del gobierno para transitar en carretera federal y me dedico a transportar bienes. Paso por casetas. ¿Y qué crees? Tengo un estímulo de acreditamiento del 50% del pago de casetas. Así lo dice la ley de ingresos de la Federación. Me acredito ese estímulo contra el ISR. Así lo marca la ley, en la ley de ingresos de la Federación. Ese es el procedimiento. Todo lo que paguen casetas, el 50% es acreditable contra el ISR. Pregunta, ¿se considera ingreso acumulable? Todo estímulo, y así lo voy a dejar claro, todo estímulo se considera ingreso, salvo que la propia ley, el decreto, beneficio, el convenio, el contrato, entre otros, diga lo contrario, diga que no. Entonces, habría que analizar si el artículo 16, donde viene el acreditamiento del estímulo de casetas, dice que no, y que creen, dice que sí. Se tiene que acumular. Aquí tenemos otro ingreso que debo acumular, que en materia fiscal de principio, oye, no es ingreso. ¿Por qué tengo que acumular? Tú dijiste claramente aquí en el artículo primero que la ley de renta grava el ingreso. Aquí está. Dice, en principio, dice, artículo primero, ¿qué grava el ISR? El ingreso. El ingreso, modificación positiva del patrimonio. ¿A poco se da ese supuesto? ¿Me está modificando positivamente el patrimonio? Yo digo que sí. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque yo dejo de pagar. Es decir, vean lo interesante del tema. Por eso es importante el tema del ingreso. De aquí, si a mí no me queda claro este concepto de ingreso, voy a tener problemas con la autoridad. Por eso es que en la práctica muchos contribuyentes tienen auditorías. Y el tema es el ingreso. La autoridad lo que anda peleando es el ingreso. Digo, al final también las deducciones, no quitarlas, materialidad, porque eso genera más utilidad. Pero aquí el tema principal, para mí, medular, para iniciar esta plática, es el ingreso. Es este concepto es el culpable de que la autoridad me quiera gravar todo. Entonces aquí les compartí el tema. El estímulo, por ejemplo, a ver, si yo tengo ISR a pagar, ustedes analicen bien el tema, 100 pesos. Y voy a acreditar 100 pesos de regalo, así lo pongo, 100 pesos, un acreditamiento, porque es un estímulo fiscal. Voy a pagar, ahora sí, cero a pagar, no hay nada que pagar. Pregunta, no incrementó el patrimonio, no incrementó, no modificó positivamente el patrimonio. Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Porque si vamos aquí a que es de carácter amplio, incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, aquí la pregunta es sí, porque dejé de pagar este ISR de 100, pero de principio yo puedo decir que no es ingreso. Para mí no es ingreso. O sea, estoy de acuerdo que sí modifica positivamente el patrimonio, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, para mí, ¿a poco es ingreso el estímulo de casetas? Por el contrario, yo pagué casetas. El 50% es un gasto para mí. El 50% es acreditable, pero ¿qué dice? Entonces, si no lo quieres acumular, entonces no lo acredites. Si no lo quieres acumular, no lo acredites, porque es la condición que yo pongo.
Entonces aquí estamos viendo que el estímulo fiscal de principio, cuando se va directamente como un ingreso, de ese rato que les dije del depósito bancario, que el gobierno le da a este contribuyente un apoyo económico, aquí no tenemos duda, va a la cuenta bancaria. No tengo dudas, pero aquí no va a la cuenta bancaria, aquí va directamente al ISR, al acreditamiento. Sin embargo, si no lo hago, ¿qué pasa? No te permiten el acreditamiento. Mira qué dice aquí, lo voy a compartir con ustedes, la ley de ingreso de la federación, porque me interesa este punto. Aquí es donde yo considero, aquí está lo medular de nuestro módulo. ¿Por qué? Porque con esto a mí me va a quedar claro, ahora sí, a partir de ahorita, en qué momento yo voy a considerar el ingreso para efectos de tener muy claros sobre todo el tema de lo que quiere la autoridad hoy en día. Vean, me voy a ir a la ley de ingreso de la federación. Si ustedes analizan la ley de ingreso de la federación, aquí está en pantalla, vamos al artículo 16, miren, facilidades administrativas y beneficios. Y en el artículo 16, ustedes pueden revisar los estímulos que tenemos. Está en pantalla, miren. Estímulos. Artículo 16. Interesante. Dice aquí, en la fracción, para dar lectura y ver el fundamento legal. Fracción quinta, el de casetas. Eres transportista. Acreditas básicamente el pago de casetas. El pago. ¿Qué dice aquí? Se otorga un estímulo fiscal al contribuyente. Perfecto. De principio, ingreso. Dice, se considera se otorga un estímulo a los transportistas del 50% en el pago de casetas. Aquí está. Interesante tema. Y luego, vean, analicemos más adelante. El acreditamiento es un estímulo que no va en dinero, va con un acreditamiento. O sea, el gobierno aquí no te regala nada, no te da dinero, no te deposita tu cuenta bancaria. No, aquí dice que es un acreditamiento. Es un acreditamiento contra el ISR causado, que fue lo que puse aquí yo. Aquí está, en pantalla. Acredité, eran 100 pesos a pagar. Acredité 100 y dejé de pagar. Dejé de pagar. Entonces, no pagué, fue un acreditamiento contra el ISR. Ahora sigamos con la lectura de este estímulo. Dice, más adelante, en caso de no hacerlo, bueno, se perderá el derecho. Pero interesante tema, aquí voy a analizar dónde dice que se considera ingreso. Entonces, vamos a revisar. Aquí está la fracción quinta, seguimos con el acreditamiento y terminó. Pero más adelante dice, aquí está el sustento, ¿verdad? Aquí está el fundamento legal. Aquí está. Vean lo que dice. Los beneficiarios del estímulo fiscal, aquí lo tenemos. Aquí está. Para efectos de revisar el tema. Casi es el apartado A, el último párrafo, el penúltimo, antepenúltimo. Los estímulos establecidos, el caso de casetas, podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos. O sea, al final del día, lo que está diciendo que no es acumulable con el de IEPS, el de acreditamiento de IEPS, no, entre sí, dice, no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo. Aquí está. El estímulo establecido en la fracción cuarta y quinta de este apartado podrán ser acumulables entre sí. Bueno, ahí por la cuestión está aclarando si es que aplico el de IEPS, pero no con los demás estímulos. Aquí está. Aquí está el tema, no con los demás estímulos establecidos en la presente ley. Lo que está diciendo es que el de casetas, cuando lo acreditas, es un estímulo fiscal. Sin embargo, ¿qué dice? Me lo tienes que acumular como ingreso al momento del acreditamiento. Cuando acredites, me lo acumulas como tal. Entonces, en ese momento, la propia ley me está diciendo que lo tengo que acumular, por ende, es ingreso.
pero no porque el artículo primero, fracción primera, así lo establezca, porque no lo establece. El detalle es que es un beneficio. A mí me conviene, pues, al final del día. Si yo lo acredito directamente, no me importa, aunque yo lo acumule, voy a tener un beneficio. Siempre voy a tener un beneficio. Así que, si no lo quiero hacer, ¿qué dice el gobierno? No lo hagas. No lo acumules, pero tampoco lo vas a acreditar. Entonces, sí sería importante este tema. Voy a regresar y ahorita voy a las preguntas. Seguimos con la lectura del ingreso. Dice, ya que habíamos comentado que es el efectivo en bienes, servicio, crédito de cualquier otro tipo. Vean lo que dice aquí. Y voy a regresar a la agenda fiscal, al artículo 18, por favor, para que vean lo importante de tener los sustentos legales. Me voy al artículo 18 de la ley de renta y vean lo que nos dice como tal y en el caso de personas morales. Vamos aquí, ingreso. Vean lo interesante, ingreso, artículo 18. Aquí está, miren. Ingreso acumulable. Eso es importante, por favor, la lectura de este artículo. Para efecto de este título, aquí está básicamente todo lo que vas a acumular. Todo lo que vas a acumular. Importante. Alguien me decía, Victorio, ¿qué acumulo? ¿Hay una lista? Sí. Hay una lista de todo lo que vas a acumular. Ya me quedó claro el ingreso. Incrementa el patrimonio, ¿no? Hay una modificación positiva del patrimonio. Ya me quedó claro, pero yo quiero saber si hay una lista de ingreso. Sí lo hay. De todo lo que vas a acumular. Vean lo que dice aquí. El artículo 18 dice, para los efectos de este título, se considera ingreso acumulable. Aquí está. Se considera todo lo que vas a acumular. Título 2. Además de lo señalado en otros artículos de esta ley. Vean qué tal. La propia ley de renta me define cuál es el ingreso, pero dice, a ver, lo que no esté aquí está en otro artículo de toda la ley de renta. ¿Cómo? Sí. Puede estar en física también. Vean, además de lo que se señale en otros artículos de esta ley. Si no está aquí en la lista, no te preocupes, puede estar en la lista de física. Puede estar en otros artículos, en el título quinto, está en el título cuarto de física, título quinto de extranjeros, título, no sé, pero está en toda la ley de renta, o sea que se cura en salud. Para que no se le olvide algo, ¿verdad? Oye, está en artículo 6, ISR pagado en el extranjero. No, el quinto, ¿verdad? ISR pagado en el extranjero. Sí, el quinto, ¿verdad? El quinto, como tal. O sea, básicamente se cura en salud la ley de renta. Y seguimos. Los siguientes, ahora sí, aquí me da la lista, pero si no encuentras en la lista, no encuentras lo que andas buscando de ingreso, dice lo que se señale en otros artículos de esta ley, porque puede ser que en otro artículo, ahí te va un ejemplo, para que quede claro. La reducción de capital. Si yo reduzco el capital y hay una utilidad, en materia fiscal tengo que acumular.